Bueno, las principales pruebas que utilizamos están aquí en este cuadro. Comenzamos con el cuadro hemático, el frotis de sangre periférica, algunas pruebas de química muy importantes como la creatinina, el BUN, los electrolitos, la albúmina y el calcio, también la depuración de creatinina, la cuantificación de inmunoglobulinas o anticuerpos, algunos marcadores tumorales muy importantes como la beta-2 microglobulina, la deshidrogenasa láctica, el ácido úrico, pruebas muy importantes para esta enfermedad y muy específicas pueden ser la electroforesis de proteínas y la inmunofijación, esta última en suero y orina, cadenas ligeras libres kappa y lambda que suelen realizarse solamente en suero, pruebas de citogenética como son el cariotipo y el FISH. Siguiente, por favor. Bueno, comenzando, pues la primera prueba es el cuadro hemático. Un cuadro hemático es una prueba que se hace para determinar la cantidad de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas que hay en la sangre, principalmente, entre otros. Y lo que sucede con el cuadro hemático en este tipo de enfermedad, en este caso específico, es que por la proliferación de las células tumorales en la médula ósea se pueden disminuir algunas de las células normales de la médula ósea, entonces podemos observar disminución, por ejemplo, en los eritrocitos, que son estas células, encontrando problemas con disminución con las hematocrito, la hemoglobina, y también células tan importantes como las plaquetas para la coagulación. En general, también en el frotis de sangre periférica observamos directamente las células que se encuentran en la sangre, como son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, y en nuestro caso específico podemos encontrar incluso las famosas células plasmáticas, que son las células que proliferan durante la enfermedad conocida como mieloma múltiple. Y estas pruebas se hacen en equipos totalmente automatizados que permiten obtener un resultado muy confiable para el médico. Eso es lo que se corresponde al cuadro hemático y el frotis de sangre. Siguiente, por favor. En cuanto a la química sanguínea, pues hay algunas pruebas que son importantes, tanto para el diagnóstico como para el seguimiento. Estas primeras que tenemos acá, por ejemplo, la creatinina, el BUN y la depuración de creatinina son pruebas que nos sirven para la determinación de la función renal del paciente, que muchas veces se ve afectada en este tipo de patologías. También hay pruebas como son el ácido úrico, los electrolitos, y pruebas como la albúmina, que son pruebas que se pueden encontrar, esta sustancia que se encuentra normalmente en la sangre se puede encontrar disminuida en pacientes con el mieloma múltiple, lo mismo que el calcio total, que es importante, que muchas veces se puede encontrar elevado, al contrario en estos pacientes en los cuales puede encontrarse debilidad, sobre todo cuando el calcio es muy alto. Una prueba como la deshidrogenasa láctica es muy importante porque nos permite, cuando está elevada, medir qué tanta destrucción hay de pronto del tejido, que haya lo que nosotros llamamos lesiones tisulares que liberan esta deshidrogenasa láctica, que es una enzima que tiene que ver con el metabolismo energético de las personas, y como un marcador tumoral importante la beta-2 microglobulina, que en general, por ejemplo, estos niveles están normal, pero en pacientes con este tipo de proliferación celular de los plasmocitos, como les mostré, estas células producen esta sustancia y por lo tanto se puede ver elevada en los pacientes con enfermedad, y nos sirve para seguir la enfermedad. Cuando está mejor, pues va a disminuir la beta-2 microglobulina, y si el paciente tiene algún recaída o empeoramiento, se va a ver elevada también este marcador tumoral. Siguiente, por favor. Ya para estudiar específicamente lo que hacen las células plasmáticas, que son las que les dije aquí, las células plasmáticas producen los anticuerpos. Los anticuerpos normalmente, o inmunoglobulinas, son unas proteínas que tienen una estructura en la cual tiene una cadena pesada que es fija y una cadena libre, una cadena ligera
que es variable. Las cadenas ligeras se clasifican solamente en dos clases, kappa o lambda. Y eso es importante por lo que les voy a mostrar ahora del tipo de pruebas que se utilizan para la enfermedad conocida como mieloma múltiple. En general, estas inmunoglobulinas se hacen una estructura en polímeros como este que es la IgM, que es un pentámero, o la IgA, que es un dímero, o vienen solitas como la IgG o la IgE o la IgD. Y es importante que estas inmunoglobulinas tienen unos valores de referencia en sangre que se tienen que mantener dentro de límites normales. Cuando alguno de estos cadenas inmunoglobulinas como la IgG, la IgM o la IgA están muy altas, pueden ser un índice de que hay una proliferación anormal de las células que las producen, que son los plasmocitos. Y de esa forma también se constituye una prueba para hacer tanto diagnóstico como seguimiento de los pacientes con esta enfermedad. Siguiente, por favor. Ya para estudiar específicamente estas inmunoglobulinas tenemos una prueba que también está en nuestro armamentario que se llama la electroforesis de proteínas. Esta electroforesis de proteínas séricas se usa, lo que hace es que en un campo eléctrico se pone a correr las proteínas que están en el suero y esas proteínas se dividen de acuerdo a su tamaño, su forma y su carga eléctrica en lo que se llama un corrido electroforético, que es el que estamos viendo acá, comenzando por la albúmina. Cuando las células plasmáticas son normales, son de varios tipos y se llaman policlonales. Entonces los anticuerpos que producen son policlonales. Esos anticuerpos se van a ver aquí en el área de las gamma globulinas. Como ven aquí, esto es una electroforesis normal y no vemos ninguna anormalidad, no se ve ninguna banda. La electroforesis se le hace por densitometría, se busca un electroforograma y aquí encontramos las principales proteínas como son las albúminas, la alfa-1, las beta, y aquí encontramos en esta zona las gamma. Y otra prueba importante que hacemos también, esta es una inmunofijación en la cual se hace la electroforesis, pero se colocan unos antisueros para determinar la presencia específica de inmunoglobulina G, inmunoglobulina A, inmunoglobulina M y las cadenas ligeras de que les hablé, que son solo de dos tipos, kappa y lambda, que normalmente tienen esta disposición. Esta es una inmunofijación normal y esta es una electroforesis de proteínas normal. Siguiente, por favor. Cuando hay una proliferación de células plasmáticas, como vemos acá, células plasmáticas anormales, tumorales, se produce un aumento de un solo tipo de inmunoglobulinas, lo cual se llama inmunoglobulinas monoclonales o proteínas monoclonales. En este caso, por ejemplo, de un plasmocito normal o plasmocitos normales salen diferentes tipos de inmunoglobulinas. Cuando es un solo clon el que está proliferando, van a aparecer este tipo de inmunoglobulinas únicamente, perdón. Entonces aquí vemos como una electroforesis normal y aquí vemos una electroforesis con una proteína o espiga monoclonal o pico monoclonal. Entonces, como vimos anteriormente, aquí se veía un corrido normal, aquí vemos lo que se llama una proteína monoclonal o pico monoclonal. Esto cuando lo miramos en el equipo vamos a observar acá esta banda que se puede cuantificar. Es importante esta cuantificación porque con esta medición que tenemos acá podemos hacer seguimiento del paciente también. Si se observa mejoría, esto tiene que ir disminuyendo y si se aumenta y si la enfermedad progresa, en vez de ser 0,36 va a ser 1, va a ser 5 o va a ser mucho más alto. Y cuando se hace la inmunofijación, lo que se busca es determinar en la electroforesis la presencia de este pico también, pero además caracterizarla en sus cadenas pesadas y sus cadenas livianas. Entonces aquí la cadena pesada de esta corresponde a una cadena pesada M con una cadena monoclonal ligera de tipo lambda. O sea, este sería un mieloma o un problema de células plasmáticas de tipo M y con cadena ligera lambda, M lambda. Y así es que hacemos
el seguimiento de estos pacientes y su diagnóstico. Siguiente, por favor. También para esta enfermedad es importante esta prueba que llamamos las cadenas livianas libres kappa y lambda en sangre o suero. Como les expliqué, las inmunoglobulinas tienen su cadena pesada que las caracteriza como G, M o A y su cadena liviana que solo puede ser kappa o lambda. En algunos casos, las cadenas ligeras se desprenden de sus cadenas pesadas y se llaman cadenas ligeras libres kappa o lambda. Estas también se hace una medición a través de equipos automatizados y se tienen unas determinación de la cantidad de cadenas libres kappa en suero, cadenas livianas libres lambda en suero, que son estos valores que están acá. Pero lo más importante es la relación que se mantiene entre estos dos tipos de cadenas. Las cadenas ligeras libres kappa y las cadenas ligeras libres lambda tienen una relación normal que está entre 0.26 y 1.65 cuando se dividen unas sobre las otras. Cuando esta relación se altera hacia, por ejemplo, se aumenta y en vez de ser 1.65 es 4 o 5, quiere decir que están proliferando las cadenas kappa en forma normal, y si es al revés, si es menor de 0.26, mucho menor que eso, entonces lo que quiere decir es que están proliferando las cadenas lambda en forma anormal. Siguiente, por favor. Esta prueba anterior también nos sirve para hacer seguimiento de los pacientes, porque a medida que mejoran los pacientes vamos a ver también una disminución, una relación normal y una disminución en los valores absolutos de alguna de estas cadenas que están proliferando en forma normal. Para finalizar, pues tenemos algunas pruebas que son de citogenética, las llamamos de citogenética. Una de las principales que usamos también es lo que llamamos el cariotipo. El cariotipo lo que hace es que estudia los cromosomas que tenemos en nuestras células. Los cromosomas que tenemos en nuestras células normalmente son 23 pares, o sea, son 46. Cuando tenemos una proliferación de este tipo, las células que están involucradas en el tumor pueden tener alteraciones genéticas numéricas en sus cromosomas. Por ejemplo, en este caso tenemos acá, como ven, 2D1, 2D2, el famoso XY, o sea que este es una persona de sexo masculino, pero vemos aquí que en vez de tener 2D12 tiene 3D12, entonces esto corresponde a una trisomía 12, que esa es la forma en que podemos hacer el diagnóstico de esas alteraciones genéticas. Y también tenemos unas pruebas finalmente que se llaman la hibridación fluorescente in situ o FISH, en las cuales se estudian por medio de coloraciones fluorescentes y con sondas que se van a pegar a los sitios específicos de los cromosomas, las alteraciones propias que se puedan encontrar en las células tumorales, que también están descritas para los casos de mieloma y son muy características y son una herramienta importante para conocer tanto el pronóstico como las causas que están produciendo la enfermedad o para su seguimiento. Eso era todo